bien, ahora entraremos al tema que denominamos inversión. Antes de abordar esta unidad, es muy importante saber sobre el concepto de inversión. En este concepto, el tratadista Don Bush define a la inversión como el gasto dedicado a incrementar o mantener el stock de capital. Por otro lado, el economista Jeffrey D. Sachs señala que la inversión consiste en el flujo de productos de un periodo dado, que se usa para mantener o incrementar el stock de capital. Y eso le permite, este término de capital, con referencia, alude también a los stocks acumulados de maquinaria, fábrica u otros factores durables de producción. Es muy importante no confundir los términos de inversión y ahorro, motivo por el cual a continuación se muestran sus diferencias. En este cuadro, como ustedes pueden ver, en la definición, ahorrar es guardar el dinero para prevenir futuros gastos, e invertir significa poner el dinero ahorrado en productos para obtener rentabilidad y aumentar su valor. El tiempo puede ser del ahorro a corto plazo normalmente, y en la inversión siempre es a largo plazo, o generalmente es a largo plazo. El riesgo, sin riesgo o riesgo muy bajo, ¿sí? O en cuanto al ahorro. Y la inversión lo vemos bastante riesgoso y dependiendo del producto en el que se invierte. La rentabilidad, en el ahorro hay poca rentabilidad o nula. En la inversión generalmente es incierta, pero es alta la expectativa de obtener más producto de la inversión. En la liquidez, el ahorro, pues hay mucha liquidez porque ahí está el dinero, y en la inversión es poco liquidez, pero depende también del producto. El portal web de BBVA Bancomer establece que el término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un provecho más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, bien de una empresa o de un conjunto de acciones. Todo esto con la finalidad de que se incrementen las ganancias que genera ese proyecto empresarial. También es muy importante señalar que la inversión extranjera directa, indirecta o neutral, como los diferentes tipos de inversión que son más comunes, aparece en este sector. Tanto la inversión extranjera directa, que pudiéramos decir es la más representativa o a la que más se hace alusión. La Secretaría de Economía define la inversión extranjera directa como aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo. ¿Por parte de quién? De un inversionista extranjero en el país receptor. Hay que señalar 4 características básicas de la inversión a saber. La primera, consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. El otro aspecto son los principales recursos. Obviamente aquí me refiero a tierra, tiempo, trabajo y capital. Al realizar una inversión se asume un coste de oportunidad. Las variables más importantes de una inversión son el rendimiento, el riesgo, la liquidez y el plazo. También podemos decir que las variables más importantes de estas inversiones enunciadas tienen las siguientes características o conllevan los siguientes aspectos. Primero, el rendimiento. El rendimiento, que es lo que obtenemos a cambio de realizar la inversión. Normalmente se mide en términos de beneficio o rentabilidad, aunque no tiene siempre por qué ser así. El riesgo. El riesgo hace referencia a la incertidumbre en economías donde nada es seguro al 100%, pues con lo cual debemos trabajar siempre con riesgos asumibles por la inversión, por si no sale lo que estábamos esperando buscando. La liquidez es la capacidad que se tiene de convertir una determinada inversión en dinero, con pérdidas mínimas respecto a su valor. Los plazos, el tiempo, pues obviamente es la variable fundamental y podemos esperar un determinado rendimiento, pero dependiendo también del tiempo que tardaremos en obtenerlo. Y si será compensable, si compensará o no la inversión. Una vez establecidas y precisadas las diferentes acepciones sobre la inversión, es necesario determinar la importancia de esta fuente de captación de capitales para un país receptor. En este caso, en el Estado, nuestro Estado mexicano. La inversión es uno de los actos más simples que puede darse en la economía y de ahí justamente su importancia. Cualquier país que cuente con una mínima cantidad de capital puede invertirlo y buscar con esa inversión obtener ganancias mayores a largo plazo.
Las inversiones forman parte de los activos. Su propósito es volverse rentables en el tiempo, para que de esta manera se incremente la riqueza. Para que esto sea viable, se debe establecer una estrategia de creación de riqueza. Y en el caso mexicano se cuenta con la Ley de Inversión Extranjera, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. En cuanto a nuestro ordenamiento constitucional, es muy importante señalar que dentro de la Rectoría Económica del Estado mexicano se determina a la competitividad como uno de los objetivos establecidos y reconocidos en el propio artículo 25 de nuestra norma fundamental. En este orden de ideas se establece lo siguiente, al final del citado numeral, textualmente. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, obviamente promoviendo la inversión y la generación del empleo. En general puede establecerse que la inversión tiene como finalidad el desarrollo de un Estado a través de diferentes políticas públicas y estrategias llevadas a cabo por los gobiernos, que con el apoyo de los diferentes tipos de inversión se canalizarán las mismas a los diversos sectores del país, teniendo como meta su cumplimiento en distintos plazos, motivo por el cual pues, es necesario analizar los tipos de inversión. ¿Cuáles son las clases de inversión que tenemos? Según su clasificación y debido a que puede hacerse desde distintos puntos de vista, señalamos que no existe una sola clasificación de la inversión, ni tampoco hay una buena, una mala, una mejor. Entonces, hay varias, siendo todas estas clasificaciones válidas y útiles según sea su contexto. Entonces, de acuerdo con el horizonte temporal, las inversiones pueden ser a corto plazo, sin menos de un año, a mediano plazo, entre 1 y 3 años, a largo plazo, más de 3 años. Según el elemento en que se invierta, puede ser de maquinaria, como son los tractores, los robots, las empaquetadoras, de materias primas, como pueden ser los metales, los alimentos, los combustibles, los elementos de transporte, como pueden ser las furgonetas, las camionetas, los coches, inversión en edificios, que son naves industriales, oficinas, los bajos comerciales. Puede también hablarse de la inversión en participaciones de otras empresas, la inversión en investigación y desarrollo. Según el ámbito en el que se desarrolla, puede ser la empresarial, la personal y la financiera. Según la naturaleza, puede ser pública y privada. Según la adopción al destinatario, obviamente puede darse los personalistas o a medida y generalistas o estándar. Entonces, se considera que todo este sistema económico se divide en 3 importantes sectores, que son el sector público, el sector privado y el sector externo. Todo esto se da con la finalidad de distinguir las diferentes motivaciones al momento de invertir, ya que las decisiones de inversión son diferentes en los 3 casos. La inversión también, en el caso particular de la inversión del sector público, lo conforman todos los entes públicos que realizan actividades económicas, según obviamente los criterios guiados fundamentalmente por el principio de autoridad. Todo esto lo integra, está compuesto en la administración pública, es decir, el gobierno central, los gobiernos locales, los organismos de la seguridad social, las empresas públicas productivas, las empresas financieras públicas. Es el sujeto de la economía pública que tiene su origen en las elecciones realizadas por la autoridad y que son impuestas al resto de la economía gracias al poder positivo del Estado. En lo que refiere al sector privado, es aquella parte de la actividad económica regida por unidades económicas privadas. Normalmente se caracteriza por la persecución del máximo beneficio individual, la máxima eficacia individual, pero también puede no coincidir con la óptima rentabilidad social. Esto es lo que hace siempre necesaria la existencia de un sector público. En el sector privado es un agente económico muy diferente al del sector público. Se diferencia principalmente por 2 aspectos. En el sector público puede usar la coacción para asignar los recursos con independencia de la estructura del precio del mercado, de obtener ingresos con independencia de su aportación al Producto Nacional. En el sector público también no se está obligado a atenerse al principio de rentabilidad, porque obviamente le permite realizar actividades no emprendidas por la iniciativa privada. Entonces se denomina sector externo a los sectores públicos y privados del resto del mundo que interactúan con la economía nacional.
Dado lo anterior, se hace mayor énfasis en los siguientes tipos de inversión, mismos que están presentes en la Agenda Nacional del Gobierno debido a su importancia. La inversión pública, como todo gasto en inversión hecho por el sector público. La inversión privada es como todo gasto en inversión hecho por el sector privado. Y la inversión extranjera directa, todo gasto en inversión hecho por el sector externo. En primer lugar, se puede definir a la inversión pública como aquel gasto con fines productivos que realiza el Estado a través del gobierno central o de las autoridades subnacionales o locales. Este tipo de inversión se destina principalmente a proveer bienes, servicios o infraestructura que sean consideradas básicas o importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Es muy importante señalar que la inversión pública suele ser medida cada año, expresándose como un porcentaje del Producto Interno Bruto. En un segundo lugar, la inversión privada se entiende como aquella que realizan los agentes que no pertenecen al sector público. Así, obviamente se refiere particularmente a la adquisición de bienes de capital u otro tipo de activos con el objetivo de generar una ganancia en el futuro. La inversión privada es la que realizan las personas particulares y las empresas. Dichos agentes entonces destinan recursos para la producción, la cual se espera que reporte un beneficio monetario. Es muy importante señalar que a diferencia del gasto, la inversión privada no sirve para satisfacer una necesidad, sino que estima que reporte un retorno en un periodo posterior. Debemos señalar que la inversión privada podría no cumplir con las expectativas, es decir, puede ser que la gente reporte pérdidas, por ejemplo, si inicia un negocio que al final no puede gestionar adecuadamente. La Ley de Inversión Extranjera entiende este término en su numeral segundo, fracción segunda, de la siguiente manera. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por inversión extranjera, inciso A, la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas. Inciso B, la realizada por sociedades mexicanas con mayoría del capital extranjero. E inciso C, la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. Una vez determinado el punto anterior, es pertinente concluir que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa permite aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Se considera inversión extranjera directa a aquellas que conllevan, en primer lugar, a la participación de inversionistas extranjeros en el capital social de las empresas mexicanas, a la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la ley. Todos estos beneficios de la inversión extranjera directa se transmiten a toda la economía, impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de empleo. También eleva la competitividad a través de una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos. Finalmente, estos beneficios se ven reflejados para el consumidor doméstico en la obtención de más variedad de productos a mejores precios y de mejor calidad. Ahora voy a entrar a analizar qué disciplinas son aplicables en materia de inversión, sobre todo en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, los APRs, capítulos de inversión de los tratados de libre comercio y el acuerdo sobre las medidas en materia de inversión relacionadas con el comercio. Para este estudio es necesario saber qué son los APRs, los cuales se entienden como los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Es decir, son tratados internacionales en materia de inversión extranjera directa, que conforme a las bases de reciprocidad son diseñados para el fomento y la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. Para lograr lo anterior, las disposiciones de estos tratados principalmente se enfocan en favorecer la existencia de un piso parejo para la competencia. En segundo lugar, precisan o establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas y sus inversiones. También garantizan el control de los inversionistas sobre sus inversiones y hacen alusión a los mecanismos alternativos de solución de diferencia para garantizarlas.
Históricamente, México suscribió su primer API en el año de 1995 y desde entonces ha generado una amplia red de tratados de esta naturaleza, efecto de convertir al país en uno de los destinos mundiales favoritos para la inversión, considerando obviamente que los flujos internacionales, especialmente los que provienen de las inversiones extranjeras directas, juegan un papel fundamental en el impulso del desarrollo económico. Desde entonces, pues México ha firmado una gran cantidad de trabajos y de tratados, por lo cual actualmente se cuentan con 29 APRIs, que obviamente están en vigor y que nos permiten interactuar con 30 países. Alemania, Argentina, Austria, Bahrein, Belarus, China, Corea, Cuba, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Kuwait, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía, la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa y el Uruguay. En el actual TEMEC, el cual entró en vigor el 1 de junio del 2020, en sustitución del Telecam, se contempla en el capítulo 14 las disposiciones relativas a la inversión para las naciones que conforman este acuerdo internacional. Es muy importante señalar que dicho capítulo comprende una serie de definiciones sobre inversión, tales como cuáles. Primero, la inversión. Significa todo acto o activo de propiedad de un inversionista o controlado por él mismo directa o indirectamente que tenga las características de una inversión, incluidas las características tales como el compromiso de capital u otros recursos, la expectativa de obtener una ganancia o utilidades o la asunción de riesgos. La inversión cubierta significa, con respecto a una parte, una inversión en su territorio de un inversionista de otra parte que exista a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado o que sea establecido, adquirido o expandido posteriormente. Inversionista de una no parte significa con respecto a una parte, ¿sí?, donde un inversionista que pretende realizar tres, pues, podríamos decir, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de esa parte que no es un inversionista propiamente dicho de esa parte. El inversionista de una parte significa una parte o un nacional o una empresa de una parte que pretende realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de otra parte. Asimismo, este capítulo se caracteriza por contener los principios fundamentales en materia de inversión, conocidos como trato nacional, trato de nación más favorecida y nivel mínimo de trato, que con el resto de sus disposiciones, así como sus anexos, componen el capítulo de inversión del tema. En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el TLC, en su contenido, en el capítulo 10, contiene las disposiciones relativas a las inversiones, que de forma muy breve tienen la finalidad de fortalecer a las mismas. Recordemos que dicho tratado tuvo una serie de renegociaciones. Es por ello que en la nueva versión del TLC se procura la protección de las inversiones de las economías participantes a través de las implementaciones de nuevos mecanismos para la solución de controversias entre inversionistas y estados. Finalmente, en el ámbito normativo internacional en materia de inversión, se ha desarrollado dentro de la Organización Mundial de Comercio el acuerdo sobre medidas en materia de inversión relacionadas con el comercio, negociado obviamente durante la ronda de Uruguay y donde se aplican únicamente las medidas que afectan al comercio de mercancías. En él se reconoce que ciertas medidas en materia de inversión pueden tener efectos de restricción y distorsión del comercio. Y se estipula que ningún miembro aplicará ninguna medida que esté prohibida por las disposiciones del artículo 3 relacionadas con el trato nacional o el artículo 11 con las restricciones cuantitativas del GATT. El presente acuerdo tiene como finalidad promover la expansión y la liberalización progresiva del comercio mundial. Asimismo, facilitar las inversiones a través de las fronteras internacionales para fomentar el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales, en particular de los países en desarrollo miembros, asegurando al mismo tiempo la libre competencia.
Básicamente, el acuerdo establece que los miembros de la OMC no pueden aplicar medidas que discriminen los productos de otros países o introduzcan restricciones cuantitativas, dos efectos que constituyen una violación de los principios de la OMC. En el acuerdo se enumeran algunas medidas de inversión prohibidas, por ejemplo, el registro de contenido nacional. El Comité de Medidas precisamente sobre la inversión supervisa el funcionamiento y la aplicación del mencionado acuerdo y sirve de foro para las consultas de los miembros sobre cuestiones preliminares. También existe un capítulo de protección a los inversionistas. Entre los principales instrumentos que regulan la inversión en nuestro país pues, se encuentran los capítulos de inversión contenidos en los acuerdos comerciales internacionales y en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones que México obviamente ha suscrito en el ámbito internacional, y la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, entre otras tantas leyes relacionadas obviamente con el ámbito nacional. En el aspecto internacional, se regulan y protegen las inversiones extranjeras en México y sobre todo las inversiones mexicanas en el extranjero. ¿A través de qué? De los acuerdos internacionales sobre inversión. Estos acuerdos se expresan en capítulos de inversión incluidos en la mayoría de los acuerdos comerciales internacionales y en los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, los APES. Todos estos suscritos por nuestro país. Los acuerdos comerciales sobre la inversión que se encuentran en vigor incluyen reglas para proteger, promover o fortalecer las inversiones con un país. Asimismo, incorporan mecanismos de solución de controversias entre un inversionista y el Estado que recibe la inversión. Tal como ya se mencionó anteriormente en el capítulo 14 del TEME y 10 del TELECUEN, así como el acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, son las disposiciones internacionales más importantes que en esta materia existen, mismas que se ocupan tanto de promover, desarrollar y proteger a la mencionada inversión. En el ámbito nacional, expresamente, las inversiones extranjeras en México están reguladas por diversos ordenamientos legales, a saber, desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Inversión Extranjera, el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y otras leyes federales vigentes relacionadas con el tema de inversión extranjera, tales como son la Ley de Migración, la Ley General de Población y su reglamento. El organismo responsable de la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera es la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, que depende de la Secretaría de Economía. Entonces, esta Comisión Nacional de Inversión Extranjera resuelve las consultas en materia de inversión extranjera solicitadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para obtener información sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, únicamente respecto a la información notificada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ya para concluir, podemos decir que el Registro Nacional de Inversión Extranjera es un ordenamiento que le compete a la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Inversión Extranjera. En este sentido, la Dirección General Adjunta, precisamente del Registro Nacional de Inversión Extranjera, es la encargada de operar y publicar oportunamente información en materia de inversión extranjera directa. Gracias.